Capítulo 94. Elección y consecuencia. All Might se acercó y se detuvo a mi lado para contemplar el océano. Menuda vista, ¿verdad? Cuesta creer cómo era este lugar antes. Tengo las fotos del antes y el después guardadas en mi teléfono. Sentí un gran orgullo. El abuelo dice que un verdadero guerrero deja cada lugar mejor de como lo encontró. Palabras sabias de un hombre sabio. All Might asintió. Su mirada se posó en la medalla que colgaba de mi cuello. Te queda bien, jovencito. Te lo has ganado hoy. Gracias. Nos quedamos en un cómodo silencio por un momento, escuchando las olas. All Might pareció contentarse de dejarme hablar primero, para definir los términos de la conversación. Lo agradecí. He estado pensando en tu oferta. Dije finalmente. Sobre One for All. Ya lo suponía. Se giró ligeramente, prestándome toda su atención. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera. No. Dije con asentimiento. No lo es. La medalla reflejó la luz de la luna mientras la miraba. Había ganado esto con mis propias condiciones, con mi propio poder. De niño. Comencé. Lo único que quería era una peculiaridad. Cualquiera. Habría dado lo que fuera por ser como los demás. Por tener algún poder, por pequeño que fuera. All Might escuchó en silencio, con expresión pensativa. Luego crecí pensando que necesitaba un don para ser héroe. Ese era el sueño. Conseguir un don de alguna manera, salvar gente, ser como tú. Sonreí levemente. Pero luego morí. Las cejas de All Might se alzaron. Joven Midorilla. Es complicado. Le quité importancia a su preocupación. La cuestión es que algo cambió en mí. Me di cuenta de que no necesitaba una peculiaridad para ser fuerte. Solo necesitaba ser fuerte. Punto. Me giré nuevamente para mirar el océano, sintiendo la brisa fresca contra mi piel. Cuando me ofreciste One for All, una parte de mí quiso aceptarlo de inmediato. Sentí que era una validación, lo que siempre había deseado que me diera la persona que más admiraba. ¿Pero? All Might lo instó suavemente. Pero entonces empecé a pensar en lo que estaría renunciando. Señalé la playa limpia. Lo hice sin ningún don. Hoy gané sin ningún don. Me demostré a mí mismo que no tener ningún don no significa ser impotente. All Might asintió lentamente. Claro que lo has logrado. Si ahora tomo One for All, ¿qué mensaje transmite? ¿Que lo necesitaba después de todo? ¿Que todo lo que he logrado no fue suficiente? Entiendo tu dilema. Dijo All Might con voz suave. ¿Puedo ofrecerte una perspectiva? Asentí. One for All no es solo un poder. Es un legado. Sus ojos hundidos me miraron fijamente. Cada portador lo enriquece, lo fortalece, antes de transmitirlo. No se trata de necesitar poder, sino de qué harías con él. Señaló las luces de la ciudad, visibles a lo lejos. Hay villanos en este mundo que ni el luchador más fuerte sin peculiaridades podría derrotar. Amenazas que requieren un poder extraordinario para vencerlas. Como el Nomu. Dije en voz baja. Sí. Su expresión se ensombreció. Y peor. Mucho peor. El viento se levantó, trayendo el olor salado del océano a nuestro alrededor. Has demostrado sin lugar a dudas que una persona sin peculiaridades puede ser un héroe. Continuó All Might. Has destrozado esa barrera para siempre. Pero piensa en esto. ¿Qué podrías lograr con tu increíble espíritu y el poder de One for All? Me había hecho esa pregunta incontables veces durante las últimas 3 semanas. Las posibilidades eran asombrosas. Hay algo más que considerar. Dije. Algo que me dijo el abuelo durante el entrenamiento. Oh. Dijo que en las artes marciales existe un concepto llamado mente de principiante. Significa abordar todo como un estudiante, aprender siempre, nunca dar por sentado que lo sabes todo. Me di una palmadita en el pecho. Si tomo One for All, en cierto modo estaría empezando de cero. Aprendiendo a usar una peculiaridad desde cero. Es cierto. Reconoció All Might. La curva de aprendizaje es considerable. Pero quizás no sea malo. Bajé la mirada a mis manos, callosas por meses de entrenamiento. Quizás no tener ninguna peculiaridad me hizo más fuerte de maneras que de otra manera no habría sido. All Might sonrió. Creo que es totalmente cierto, jovencito. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. He tomado mi decisión. Su expresión se tornó seria, atenta.
No me presionó ni me preguntó qué había decidido. Simplemente esperó, dándome espacio para hablar cuando estuviera lista. Aceptaré el One for All. Dije finalmente. No porque lo necesite para ser un héroe. He demostrado que no. Sino porque con él puedo ser un mejor héroe. Ayudar a más gente. Luchar contra enemigos a los que de otra manera no podría enfrentarme. La sonrisa de All Might regresó, más amplia que antes. Creo que has tomado una sabia decisión, joven Midoriya. All Might extendió la mano, sujetando un único cabello dorado entre el pulgar y el índice. Brillaba a la luz de la luna, con un aspecto casi etéreo. ¿Un pelo? Parpadeé. En efecto. All Might asintió solemnemente. Para heredar mi poder, necesitas ingerir mi ADN. Me quedé mirando el pelo, luego volví a mirar el rostro demacrado de All Might. Estás bromeando. Te lo aseguro, joven Midoriya, hablo en serio. Su expresión se mantuvo serena, aunque algo en sus ojos brillaba de diversión. Así es como se transmite el One for All. Y tengo que hacerlo. Hice un gesto vago hacia mi boca. Cómete esto. All Might adelantó el cabello con un toque dramático, su voz resonando a pesar de su cuerpo disminuido. Tomé la playa a regañadientes. Esto es asqueroso. ¿Preferirías una uña? Quizás un poco de sangre. Quizás algo. Un pelo está bien. Dije rápidamente. All Might rió entre dientes. El gran héroe Izuku Midoriya, que se enfrentó a los villanos sin pestañear, fue derrotado por un pelo. Muy gracioso. Levanté el pelo, examinándolo a la luz de la luna. ¿Cuánto tarda? Me refiero a procesarlo por completo. El poder debería integrarse en tu organismo en pocas horas. Por la mañana, serás un recipiente perfecto para One for All. Hizo una pausa. Aunque admito que el proceso de digestión varía de persona a persona. Suspiré, armándome de valor. No tenía sentido retrasar lo inevitable. Me puse el pelo en la lengua y tragué rápidamente, luchando contra las náuseas. ¿Agua? All Might le ofreció una botella que llevaba consigo. Acepté agradecido, tomando un trago largo para quitarme la sensación. Gracias. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta, haciendo un inventario de mi cuerpo. Normal. Igual. Dale tiempo. All Might volvió la mirada al océano. La transferencia no es instantánea. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, con las olas como telón de fondo relajante. Seguí esperando una transformación dramática, una oleada de poder, cualquier cosa, pero no ocurrió nada. Quizás deberíamos. Me detuve a media frase al sentir una extraña sensación que me recorrió el cuerpo. Empezó en el pecho, un leve hormigueo que se expandió rápidamente, recorriendo mis nervios como electricidad estática. Oh. ¿Lo sientes? All Might se animó. Sí. Como estática bajo la piel. Doblé los dedos y vi cómo aparecían momentáneamente unas tenues líneas rojas bajo la superficie. Es extraño. Eso es One for All, encontrando su lugar en ti. La voz de All Might tenía un dejo de nostalgia. El poder te está aceptando como su nuevo vehículo. La sensación se intensificó, un calor placentero recorrió mis venas. Sentí como si mi sangre se hubiera transformado en energía líquida, vibrante y viva. ¿Y cómo lo uso? Pregunté, mirándome las manos con fascinación. La sonrisa de All Might se ensanchó. Es muy sencillo, la verdad. Aprietas las nalgas. Demostró el movimiento con exagerada elegancia. Y gritas desde lo más profundo del corazón. Aplasta. Arqueé una ceja. ¿En serio? Las palabras no son estrictamente necesarias. Admitió. Pero ayudan a enfocar la energía. La clave es canalizarla hacia donde la necesitas. De acuerdo. Me giré hacia el océano, plantando los pies firmemente en la arena. ¿Lo pruebo? Por supuesto. All Might retrocedió un paso, dándome espacio. Ascendí, concentrándome en mi brazo derecho. El hormigueo se hizo más intenso allí, respondiendo a mi atención. Respiré hondo, apreté todos los músculos del cuerpo y di un puñetazo. Smash. El efecto fue instantáneo y abrumador. Una fuerza bruta brotó de mi puño, distorsionando el aire ante mí con su fuerza.
Una enorme onda expansiva atravesó la playa, impactando contra el océano con tal violencia que las aguas se abrieron como el mar rojo, revelando el fondo marino por un instante antes de volver a unirse en una ola imponente. «Mierda», susurré, mirando el agua agitada. All Might estaba a mi lado, boquiabierto. Eso fue. No pequeño. El asombro duró aproximadamente 3 segundos antes de que un dolor intenso me recorriera el brazo. Bajé la vista y de inmediato deseé no haberlo hecho. Mi mano derecha colgaba flácida, con los dedos torcidos en ángulos antinaturales y la piel ya amoratada por los moretones. Los huesos se habían roto por completo. «Ah», dijo All Might, frotándose la nuca. «Debería haberte advertido sobre esa parte». «¿Tú crees?», dije entre dientes, apretando la mano mientras me agarraba la extremidad destrozada. «El recipiente debe ser lo suficientemente fuerte como para contener el poder», explicó con aire avergonzado. «Tu cuerpo aún no está listo». Qué oportuno para esa información. Un dolor que me subía por el brazo en oleadas repugnantes. «No te preocupes». All Might se transformó en una explosión de vapor, reemplazando su figura demacrada por su figura de héroe musculoso. «Recover y él está en espera en la UA precisamente por esta razón». Preveía algunas dificultades para adaptarse. Di un paso adelante, aún con el brazo roto en la mano, cuando una extraña sensación me recorrió el cuerpo. No era el hormigueo eléctrico del One for All, sino algo más profundo, más fundamental. Estaba equivocado. Mis piernas se doblaron. Caí sobre una rodilla, con un sabor metálico llenándome la boca. «Joven Midorilla». La voz de All Might sonaba distante. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. No podía respirar. No podía hablar. La sangre salpicaba la arena al toser. Cada espasmo me provocaba un nuevo dolor en el brazo roto. Mi gorilla. All Might estaba a mi lado, con su enorme mano sobre mi hombro. ¿Qué pasa? Intenté responder, pero me asaltó otro ataque de tos. Más sangre. La oscuridad se apoderó de mi visión. La estática bajo mi piel se había transformado en algo más. Una guerra entre fuerzas opuestas que me desgarraba por dentro. El rostro de All Might flotaba ante mí, su eterna sonrisa reemplazada por un miedo manifiesto. Su boca formaba palabras que no podía oír por el rugido en mis oídos. Me desplomé por completo, con la arena fría en la mejilla. Lo último que vi fue la expresión de pánico de All Might mientras gritaba. «Joven Midorilla». Luego la oscuridad. Capítulo 95. El concilio. Vagué a la deriva en la oscuridad, ingrávido e inquieme. Mi último recuerdo. El rostro de pánico de All Might, la arena en mi mejilla, el sabor metálico de la sangre. Parecía imposiblemente lejano. Intenté moverme, hablar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. ¿Acaso tenía un cuerpo? Esto es inaceptable. La voz de un hombre, profunda y resonante, resonó en el vacío. No podemos permitir que el poder permanezca en él. ¿Por qué no? Respondió una mujer con un tono de indignación penetrante. Ha demostrado ser digno. All Might lo eligió. All Might no sabe lo que sabemos nosotros. Otra voz, más vieja y grave. El niño es el hijo de ese hombre. Mis pensamientos se congelaron. ¿Qué hombre? ¿De quién era el hijo? Me esforcé por hablar, por hacer preguntas, pero permanecí paralizado en la oscuridad. Y es mi nieto. La voz de mujer de nuevo. ¿Eso no cuenta para nada? Tu hija podría acostarse con ese monstruo y producir este recipiente. Eso solo debería descalificarlo. Cuidado con la lengua. Espetó la mujer. Inco no tenía ni idea de quién era. Inco. Mi madre. Estaban hablando de mi madre. De todas llenas. Continuó la primera voz. El riesgo es demasiado grande. Si ese hombre descubre que el One for All ha vuelto a su sangre. No se parece en nada a su padre. Argumentó la mujer. Mira lo que ya ha logrado. Sin ninguna peculiaridad, sin ayuda. Silencio. Una nueva voz, tranquila pero autoritaria. Ya está aquí. Se hizo el silencio y sentí miradas sobre mí, aunque no podía ver a nadie en la oscuridad interminable. ¿Nos oye? Susurró alguien. Claro que puede. Respondió la voz tranquila. Ahora está conectado con nosotros. Una luz apareció ante mí, tenue al principio, luego cada vez más intensa. Dentro de ella se alzaba una figura.
Una hermosa mujer de cabello oscuro y sonrisa amable. Hola, Izuku. Dijo, con la misma voz que la mujer protectora de antes. Soy Nana Shimura, la séptima poseedora del One for All. Todavía no podía hablar, no podía moverme. Estás en un estado de cambio. Explicó, como si leyera mis pensamientos. Tu cuerpo rechaza One for All mientras intenta incorporarlo. Por eso estás aquí, en este lugar intermedio. Otra figura se materializó junto a ella. Un hombre musculoso de pelo corto y expresión severa. Tenemos que decidir qué hacer con él. No hay nada que decidir, Kudo. Dijo Nana con firmeza. All Might lo eligió. All Might desconoce su ascendencia. Replicó Kudo. Aparecieron más figuras, formando un círculo a mi alrededor. 7 en total, de distintas edades y apariencias, todas mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad más abierta. Yo digo que dejemos que el poder se apague aquí. Dijo un hombre delgado de rostro severo. Es mejor eso que arriesgarse a que caiga en manos de ese hombre. Eso es absurdo, Ikage. Objetó Nana. No podemos. ¿No podemos? Interrumpió Ikage. El cuerpo del chico lo rechaza de todas llenas. Quizás sea una señal. O quizás sea señal de que su cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Dijo un hombre bajito de mirada amable. Recuerda, todos tuvimos dificultades al principio. Así no, Yoichi. Dijo una mujer con trenzas. Su cuerpo se está destrozando. Debido a su restricción. Argumentó Nana. Su cuerpo desarrolló nuevas vías para sortear una peculiaridad. O porque su sangre está contaminada. Murmuró Ikage. A la mierda con esto. ¿Quiénes eran estas personas para decidir mi destino? ¿Para juzgarme por un padre que ni siquiera conocía? ¿Para hablar así de mi madre? Para mi sorpresa, mis pensamientos resonaron audiblemente en el vacío. Nana se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Estás más presente. ¡Qué bien! Seguía sin poder moverme, pero ahora mis pensamientos se dirigían a ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué me está pasando? Somos los antiguos poseedores de One for All. Explicó el hombre bajito, Yoichi. Cuando el poder pasa a un nuevo poseedor, una parte de nosotros se va con él. ¿Y estáis discutiendo si lo merezco por quién es mi padre? Ni siquiera recuerdo a mi padre. Los portadores intercambiaron miradas. Es más complicado que eso. Dijo Nana con cautela. Entonces explícamelo. Se hizo el silencio de nuevo. Podía sentir su reticencia, su desconfianza. No podemos. Dijo Kudo finalmente. Todavía no. ¿Por qué carajo no? Porque no confiamos en ti. Dijo Ikage con voz fría. No con esta información. No con nuestro poder. Ya no es tu decisión. All Might me la dio. Y tu cuerpo lo rechaza. Señaló la mujer con trenzas. Lo que significa que la decisión sigue, al menos en parte, en nuestras manos. Me habría reído si hubiera podido. ¿Y qué? ¿Vas a dejarme morir porque no te gusta quien me engendró? Nadie te dejará morir. Dijo Nana con firmeza. Pero necesitamos llegar a un consenso sobre si debes continuar como el noveno portador. Hablas como si tuvieras opción. El poder ya está en mí. Y matarte. Dijo Ikage sin rodeos. Si decidimos retirar nuestra aceptación, One for All se consumirá intentando integrarse con tu cuerpo. Y muero. Lo más probable. Admitió Yoichi con una mirada triste. Aunque nos dolería mucho. Excepto él, al parecer. Dirigí el pensamiento hacia Ikage, quien simplemente se encogió de hombros. Valoro la seguridad de One for All por encima de cualquier vida individual. Dijo. Incluida la mía, cuando la tuve. No nos precipitemos, el chico merece una oportunidad para demostrar su valía. Dijo un hombre nuevo. Gracias, Banjo. Dijo Nana. No digo que confíe en él. Aclaró Banjo. Pero All Might vio algo en él, y eso cuenta. No pedí este poder, pensé. Estaba bien sin él. Si tanto lo quieren, tómenlo y déjenme volver a mi vida. No funciona así. Dijo Yoichi con suavidad. Una vez superado, One for All solo puede avanzar, no retroceder. Entonces, ¿qué sentido tiene esta discusión? O me dejan vivir con esto o me matan. Decídanse. Mi enojo pareció sorprenderlos. Bien. Estaba harta de que desconocidos me juzgaran por cosas que escapaban a mi control.
Tienes oscuridad dentro. Observó Ikage. Puedo sentirla. Todos tenemos oscuridad. Lo que importa es lo que haces con ella. Palabras bonitas. Se burló Ikage. Pero las palabras son fáciles. He demostrado mi valía con hechos, no con palabras. El recuerdo de la batalla de la OSJ cruzó por mi mente, visible para todos. Luchando contra los villanos. Protegiendo a mis compañeros. Enfrentándome a los Nomu a pesar de saber que no podía ganar. Impresionante. Admitió Banjo. Para un niño sin peculiaridades. Se formaron más recuerdos. Limpié una playa entera a mano. Entrené hasta vomitar sangre. Luché contra villanos sin poderes y gané. No necesito tu aprobación, y desde luego que no necesito que me juzgues por un hombre al que no conozco. Nana sonrió levemente. Tiene mucha energía. El ánimo no basta. Replicó Kudo. No contra lo que viene. ¿Qué viene? Pregunté. Los portadores intercambiaron miradas nuevamente, esa misma renuencia evidente en sus expresiones. El mayor mal que nuestro mundo haya conocido jamás. El hombre que nos mató a todos. Añadió Banjo con tristeza. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Nada, necesariamente. Dijo Nana con cautela. Pero hay complicaciones. Por culpa de mi padre. Sí. ¿Quién es él? Silencio de nuevo. Bien. Guarda tus secretos. Pero decide qué harás conmigo, porque me estoy cansando de este vacío. Voto por aceptarlo. Dijo Nana con firmeza. Ha demostrado que su corazón es sincero, sin importar su sangre. Lo segundo. Yoichi asintió. Yo también. Dijo un hombre más tranquilo que había estado observando en silencio hasta ahora. El chico tiene coraje. Gracias, En. Reconoció Nana. Sigo oponiéndome. Declaró Ikage. El riesgo es demasiado grande. Estoy con Ikage. Dijo la mujer de trenzas. Lo siento, Nana. Ikage asintió. Al menos Misato tiene algo de sentido común. Kudo se cruzó de brazos. Me abstengo. Veo mérito en ambos argumentos. Todas las miradas se posaron en Banjo, quien suspiró profundamente. No me gusta. Admitió. Pero confío en el criterio de All Might. Voto por aceptar. Entonces está decidido. Dijo Nana, con un alivio evidente en su voz. 4-2, con una abstención. Genial. Democracia en acción. ¿Puedo volver a mi cuerpo ahora? No es tan sencillo. Explicó Yoichi. Tu cuerpo sigue rechazando la energía. Necesitamos ayudarlo a adaptarse. ¿Y cómo lo hacemos? Modificando One for All para que se adapte a tu fisiología. Dijo Nana. Requerirá el trabajo conjunto de todos y tu total cooperación. ¿Qué necesitas que haga? Primero, cálmate. Dijo Kudo sin rodeos. Tu enfado está empeorando el rechazo. Habría respirado hondo si hubiera podido. En cambio, me concentré en acallar mis pensamientos, alejando el resentimiento persistente por su juicio. ¿Mejor? Mucho. Yoichi asintió. Ahora, concéntrate en la sensación de One for All que llevas dentro. No luches contra ella, sino acéptala. Intenté localizar la sensación de poder en este estado sin forma. Al principio, no sentí nada. Luego, poco a poco, fui consciente de algo. Una corriente de energía que fluía a mi alrededor y a través de mí, vibrante y viva. Lo siento. Bien. Nana sonrió. Ahora, no pienses en ello como una presencia extraña, sino como parte de ti. Como una extensión de tu propia voluntad. Me concentré en la energía, imaginándola como mía, como algo que me pertenecía en lugar de invadirme. Para mi sorpresa, la corriente pareció responder, fluyendo con mayor fluidez. Excelente. Me animaron. Tienes un talento natural. Todavía se siente inestable. Eso se debe a que tu cuerpo formó vías diferentes a las que uno normalmente crearía durante el desarrollo. Explicó Yoichi. Necesitamos ayudar a forjar esas vías ahora. ¿Cómo? Canalizando nuestra voluntad colectiva a través de One for All. Dijo Nana. Pero necesitas guiarnos. Muéstranos dónde debe fluir el poder. Me concentré, visualizando mi cuerpo físico tal como lo conocía. Los músculos que había desarrollado, las técnicas que había dominado, las vías de energía que había aprendido a controlar a través del entrenamiento de Ban.
Aquí les dirigí, mostrándoles el mapa mental del flujo energético de mi cuerpo. Así es como canalizo mi poder ahora. Interesante. Reflexionó Banjo. Ya ha desarrollado su propio sistema energético mediante el entrenamiento en artes marciales. Eso podría ayudar. Dijo en pensativo. Podemos usar esas vías existentes como base. Los 7 portadores formaron un círculo más cerrado a mi alrededor. Sentí que su concentración se intensificaba, que su voluntad colectiva se cernía sobre la energía de One for All en mi interior. La corriente empezó a cambiar, adaptándose a los caminos que les había mostrado. Un dolor repentino estalló, agudo y omnipresente. Si hubiera tenido cuerpo, habría gritado. Quédate con nosotros, Izuku. Le instó Nana. Esta es la parte más difícil. Tu cuerpo se está reconstruyendo para adaptarse a la energía. El dolor aumentó, volviéndose casi insoportable. Me aferré a la consciencia, concentrándome en el flujo de energía, dirigiéndolo por canales familiares. Gradualmente, con agonía, el poder comenzó a asentarse, encontrando su lugar en mi mapa mental. Está funcionando. Dijo En, con la voz tensa por el esfuerzo. El rechazo está disminuyendo. No del todo. Comentó Ikage. Todavía hay resistencia. ¿Por qué lo está forzando? Observó la mujer con trenzas. El poder debe fluir con naturalidad, no estar controlado con tanta rigidez. No sé de qué otra manera hacerlo, admití. Nunca he tenido una peculiaridad. Déjalo ir un poco. Sugirió Nana. Como dice tu maestro, imagínalo como el agua que encuentra su propio camino. Guía, no fuerces. Intenté relajar mi control mental, permitiendo que la energía tuviera más libertad sin dejar de guiarla. El dolor disminuyó ligeramente a medida que el poder se adaptaba, fluyendo con más naturalidad por los canales que le había mostrado. Mejor. Yoichi asintió. Mucho mejor. El proceso continuó, con los 7 portadores trabajando en conjunto para ayudar a que One for All se integrara con el sistema energético existente de mi cuerpo. El tiempo perdió todo significado en el vacío. Podrían haber sido minutos, horas o días. Finalmente, el dolor empezó a disminuir. La energía de One for All, antes caótica y extraña, ahora fluía con fluidez por mi mapa mental, siguiendo los caminos que había construido con el entrenamiento y creando nuevas conexiones donde era necesario. Ya está. Dijo En al fin, con voz cansada. Al menos, lo máximo que podemos hacer aquí. El resto tendrá que suceder en el mundo físico. Añadió Nana. Pero ya debería estar lo suficientemente estable como para regresar. Gracias, pensé, y lo dije en serio a pesar de mi enojo anterior. A todos ustedes. No nos des las gracias todavía. Advirtió Ikage. El verdadero desafío empieza al despertar. Siempre optimista, Ikage. Dijo Banjo secamente. Debería saber a qué se enfrenta. Insistió Ikage. Controlar el One for All será infinitamente más difícil para ti que para los anteriores poseedores. Ningún cuerpo fue diseñado para canalizar este tipo de poder. Me las arreglaré. Creo que sí. Sonrió Nana. Pero tómatelo con calma. Empieza con pequeños porcentajes, como máximo un 1 o 2%. Tu cuerpo necesita tiempo para fortalecer las vías que hemos ayudado a crear. ¿1 o 2%? ¿Eso es todo? Por ahora. Asintió Yoichi. Aumenta gradualmente a medida que tu cuerpo se adapta. Si te apresuras, acabarás de nuevo aquí, o peor. Entiendo. Una cosa más. Dijo Kudo. Estaremos atentos. Si vemos alguna señal de que estás abusando de este poder. No pronunció ninguna amenaza, pero la entendí. No te defraudaré. Cuidado con eso. Dijo Ikage con frialdad. Algunos aún tenemos dudas. Te demostraré que estás equivocado. Espero que sí. Respondió, sorprendiéndome con lo que casi parecía sinceridad. Ya es hora. Dijo Nana. Tu cuerpo te llama de vuelta. El vacío comenzó a desdibujarse a mi alrededor y las figuras de los 7 portadores se desvanecieron. Recuerda. La voz de Nana me siguió mientras me escabullía. Empieza poco a poco. Un 1%. Y ten cuidado. Añadió Yoichi. Hay fuerzas en juego que escapan a tu comprensión. Hablaremos otra vez. Prometió Kudo, con un tono que sonaba más a advertencia que a consuelo. Muy bien. Es hora de saludar al mundo real. Capítulo 96. Vigilia.
16 de mayo de 2226. Hitomi Todoroki estaba sentada perfectamente quieta en su sala de estar, con una pierna cruzada sobre la otra y sus ojos heterocromáticos fijos en la pantalla en blanco de su teléfono. Habían pasado las 4:30. Luego las 5. Ya casi las 6, y seguía sin haber noticias de Midoriya. Revisó sus mensajes de nuevo. El último mensaje que le había enviado ayer, una simple confirmación del lugar de encuentro, aparecía como entregado, pero no leído. Su pulgar se cernía sobre la pantalla, considerando enviar otro mensaje, antes de bloquear el teléfono y dejarlo boca abajo sobre la mesa de centro. Él no me haría el vacío. Sea lo que fuere, Midoriya no fue cruel ni desconsiderado. Si hubiera tenido que cancelar, lo habría dicho. A menos que... ¿se había atrevido demasiado en el vestuario? ¿Su torpe intento de preparar un café había parecido más desesperado que casual? O quizás, y este pensamiento le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con su peculiaridad, que él había reconsiderado después de su conversación. Quizás había decidido que, después de todo, no merecía la pena. No. El hielo crujió al extenderse por la superficie de la mesa de centro. Habían llegado a un acuerdo. 4:30, café. Parecía sincero. Incluso complacido. Volvió a coger el teléfono y lo desbloqueó. Había consultado 3 blogs de citas esa mañana, confirmando lo que ya sospechaba. Cuando alguien mostraba interés y luego hacía planes concretos, lo decía en serio. Los artículos habían sido claros. Su lenguaje corporal durante la conversación, la forma en que la había abrazado, su invitación directa. No eran acciones de alguien simplemente educado. ¿Qué hubiera pasado si Yaoyorozu hubiera llegado a él primero? Antes de que pudiera dudar, Hitomi buscó el contacto de Yaoyorozu y pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Yaoyorozu, pulida y correcta como siempre, respondiera. Todoroki. ¡Qué sorpresa! Hitomi mantuvo la voz neutra. Yaoyorozu. ¿Has hablado con Midoriya desde el festival? Una breve pausa. No, la verdad. Algo cambió en el tono de Yaoyorozu. Una nota de tristeza se filtró a través de su serenidad habitual. Lo llamé esa noche para preguntarle. Para hablar de algo, pero no hubo respuesta. Supuse que estaba ocupado con entrevistas o con su recuperación. ¿No has sabido nada de él? No. Otra pausa. ¿Pasa algo? ¿Tenías planes con él? Café. Admitió Hitomi. Hoy a las 4:30. No apareció ni respondió a los mensajes. Eso no suena propio de él. La preocupación tiñó la voz de Yaoyorozu. Midoriya es muy confiable. ¿Quizás pasó algo? El nudo en el pecho de Hitomi se apretó. Quizás. Si descubres algo, ¿me lo harías saber? Estaba preocupada, pero no quería ser intrusiva. Sí. Hitomi colgó la llamada. La escarcha ya cubría la mitad de la mesa de centro. Se quedó mirando su teléfono un buen rato antes de decidirse. Llamaría directamente a Midoriya. Si la estaba evitando específicamente, merecía saber por qué. Si no. Su pulgar presionó el contacto y se llevó el teléfono a la oreja. Un timbre. 2. 3. 4. Y luego, el buzón de voz. Hitomi terminó la llamada sin decir nada. La situación había pasado de ser una simple frustración a algo más preocupante. Había una persona más a la que podía intentar. Utsushimi sabría dónde estaba Midoriya. Hitomi buscó la información de contacto de Utsushimi, agregada durante su conversación en la sala de recuperación, y pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. Hitomi casi colgó cuando la voz de Utsushimi finalmente respondió, tan suave y agotada que apenas se reconocía. Hola. Hitomi parpadeó, desconcertada por la ausencia total de la energía y la jerga habituales de Utsushimi. ¿Utsushimi? Soy Todoroki. Oh. Hola. La voz de Utsushimi permaneció plana, exhausta. ¿Estás bien? Preguntó Hitomi, con una preocupación genuina que eclipsaba su propósito inicial. Un suspiro suave y tembloroso llegó a través de la línea. Estoy aguantando. ¿Se le rompió el teléfono a Midoriya? Tenía que verme hoy. El silencio que siguió se prolongó tanto que Hitomi se preguntó si se habría cortado la llamada. Entonces Utsushimi volvió a hablar, con la voz ligeramente quebrada. Oh, lo siento. Pensé. Otra respiración temblorosa.
Izu tuvo alguna reacción. Ha estado inconsciente desde la noche del festival. A Hitomi se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué tan grave? No lo saben. Estamos en la unidad de urgencias ahora mismo. La recuperadora y un especialista que trajeron lo están monitoreando, pero... La voz de Utsushimi tembló, con lágrimas en el rostro. Han pasado 2 días, Todoroki. Hitomi colgó la llamada sin decir nada más, con la mente acelerada. 2 días inconsciente. Desde la noche del festival. La misma noche en que Yaoyorozu intentó llamarlo. Sus dedos se movieron rápidamente, enviando un mensaje a Yaoyorozu. Mi gorilla ha estado inconsciente desde la noche del festival. Ahora en la UA. Camino hacia allá. Estaba de pie y a medio camino de la puerta cuando se detuvo, la realidad se impuso. La UA estaba al otro lado de la ciudad. Necesitaba transporte. ¿Fuyumi? Llamó Hitomi, y su voz resonó por el pasillo vacío. Fuyumi. Su hermana mayor apareció de la cocina con un paño de cocina en la mano. ¿Hitomi? ¿Qué pasa? Necesito que me lleven a la Universidad de Arizona. Ahora. Es importante. Los ojos de Fuyumi se abrieron de par en par ante el tono de Hitomi, pero no hizo preguntas. Déjame traer mis llaves. El viaje a la UA transcurrió en un tenso silencio. Hitomi miraba por la ventana, observando cómo la ciudad se desdibujaba, con la mente fija en la poca información que tenía. Inconsciente durante 3 días. ¿Alguna reacción? Sin más detalles. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Fuyumi con suavidad mientras se acercaban al campus. No. Fuyumi suspiró suavemente. De acuerdo. Escríbeme cuando necesites que te recoja. Lo haré. La mirada de Hitomi se fijó en las puertas del agua que aparecían. Gracias. El campus seguía activo, el festival deportivo de tercer año estaba en pleno apogeo. Aplausos y anuncios resonaban desde el estadio mientras Hitomi se dirigía al edificio principal, a paso rápido pero controlado. Mostró su credencial de estudiante a los robots de seguridad de la entrada, y recibió autorización para continuar. Los pasillos se sentían extrañamente silenciosos después del ruido exterior. Sus pasos resonaban contra el suelo pulido mientras se dirigía a la enfermería. Su corazón se aceleró al acercarse, con una ansiedad desconocida oprimiendo su pecho. Empujó la puerta sin llamar. La habitación estaba tenuemente iluminada, con las cortinas corridas para protegerse de la luz del atardecer. 2 camas de hospital ocupaban el espacio, y una de ellas estaba rodeada por un equipo de monitoreo. Mi gorilla yacía inmóvil en la primera cama, con el rostro pálido y demacrado bajo la intensa luz de los monitores médicos. El sudor le perlaba la frente a pesar de la fría temperatura de la habitación, y su expresión reflejaba una mueca de dolor. Varios tubos y cables lo conectaban al equipo, monitoreando sus constantes en la silenciosa habitación. En la segunda cama, Utsushimi yacía acurrucada de lado, dormida, con la cara hinchada por lo que claramente había sido un llanto prolongado. Su mano colgaba del borde de la cama, como si intentara alcanzar a mi gorilla incluso dormida. Hitomi se acercó a la cama de mi gorilla. De cerca, pudo ver el rápido movimiento tras sus párpados, la tensión en su mandíbula, los ligeros temblores que ocasionalmente recorrían su cuerpo. Fuera cual fuese la inconsciencia que lo aquejaba, no era pacífica. Sin pensarlo, extendió la mano derecha, fría contra su frente ardiente. La escarcha se acumuló en las yemas de sus dedos, no lo suficiente para congelarlo, pero sí para calmar el calor febril que irradiaba su piel. Su expresión se relajó ligeramente al tacto, y su mueca se suavizó. Disculpe, ¿quién es usted? Hitomi se giró al oír la voz tranquila, con la mano aún apoyada en la frente de mi gorilla. Una mujer se levantó de una silla en un rincón, una mujer que Hitomi no había visto al entrar. Era hermosa, con una larga melena verde recogida en una práctica coleta y unos brillantes ojos esmeralda que le recordaron al instante a mi gorilla. Vestía ropa sencilla y modesta, pero se comportaba con una serena dignidad. Antes de que Hitomi pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró Yaoyorozu, ligeramente sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Se quedó paralizada ante la escena. Hitomi junto a la cama de mi gorilla, la mujer de cabello verde observándolas a ambas, y Utsushimi dormida en la otra cama. Oh. Dijo Yaoyorozu en voz baja, con su compostura habitual alterada por un momento. Lo siento, no quería interrumpir. No te estás entrometiendo.
dijo la peliverde con voz suave a pesar del evidente cansancio en sus ojos. ¿Son amigos de Izuku? Hitomi retiró la mano de la frente de Midoriya y se irguió por completo. Sí. Soy Hitomi Todoroki, de su clase. Momo Yaoyorozu. Momo se presentó con una pequeña reverencia. También de la clase 1A. Nos preocupamos al no poder contactar con Midoriya. La mujer sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos cansados. Soy Inko Midoriya, la madre de Izuku. Un placer conocerlos, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Su madre. Por supuesto. El parecido era evidente ahora. El mismo pelo verde, los mismos ojos. ¿Qué le pasó?, preguntó Yaoyorozu, acercándose a la cama. Utsushimi dijo que ha estado inconsciente desde el festival. Inko asintió y regresó a su silla con un suspiro cansado. Todo empezó después de celebrar esa noche. ¿Han identificado los médicos la causa?, preguntó Hitomi con voz firme a pesar de la creciente preocupación en su pecho. No definitivamente, admitió Inko. Recovery Girl dice que es una reacción severa a su don, pero Izuku no tiene ninguno. El especialista que trajeron cree que podría ser una forma extrema de agotamiento de su don, posiblemente por la exposición a múltiples dones poderosos durante el torneo. Yaoyorozu frunció el ceño levemente. Pero Midoriya no se enfrentó a tantos oponentes con peculiaridades de efecto directo. Principalmente eran de tipo físico o de transformación. Lo sé. Suspiró Inko. Nada cuadra. Recovery Girl lo está vigilando de cerca, pero incluso ella parece desconcertada. La mirada de Hitomi volvió a Midoriya, notando cómo su expresión se había endurecido de nuevo en su ausencia. Volvió a colocar su mano fría sobre su frente. El efecto fue inmediato. Sus rasgos se relajaron y la tensión en su mandíbula se alivió. Eso parece ayudarlo, observó Inko, observándolo atentamente. ¿Tu don se basa en la temperatura? Medio frío, confirmó Hitomi, sin mencionar la otra mitad. Puedo generar y controlar el hielo. Responde bien al frío. Inko asintió. Recovery Girl ha estado usando compresas frías, pero se calientan demasiado rápido. Tu aplicación directa parece más efectiva. Un suave gemido proveniente de la segunda cama les llamó la atención. Utsushimi se movió, abriendo los ojos de golpe. Se incorporó lentamente, desorientada, antes de posar la mirada en el grupo reunido. Yao Momo, reina de hielo. Su voz sonaba áspera por el sueño y el llanto, pero había recuperado algo de su carácter habitual. ¿Cuándo llegaste? Justo ahora, respondió Yaoyorozu. Nos preocupamos cuando Midoriya no cumplió con nuestros planes. Utsushimi asintió, frotándose los ojos. Sí, ha estado inconsciente desde la noche del festival. Los médicos no pueden determinarlo. Hitomi sostuvo la mirada cansada de Utsushimi, y una pregunta tácita se cruzó entre ellos. Utsushimi asintió levemente, comprensiva. Señora Midoriya, dijo Hitomi, volviéndose hacia Inko. Hay algo que debería saber sobre nuestra relación con su hijo. Las cejas de Inko se levantaron ligeramente. ¿Ah? Hitomi enderezó los hombros, sintiendo una leve escarcha en las yemas de los dedos antes de controlarla. Me interesa tener una relación romántica con Midoriya. Quedamos en vernos hoy para hablar más sobre la posibilidad. Las mejillas de Yaoyorozu se sonrojaron, pero siguió el ejemplo de Hitomi con notable serenidad. Tenía intenciones similares. Llamé a Midoriya después del festival para invitarlo a salir. Inko parpadeó rápidamente, mirándolos a los tres. Ya veo. Hemos discutido la situación entre nosotros. Continuó Yaoyorozu con voz firme a pesar del rubor. Y hemos llegado a un acuerdo provisional sobre cómo proceder, si Midoriya se muestra dispuesto. ¿Quieres decir? Inko se quedó en silencio, claramente intentando procesar lo que oía. A todos nos interesa salir con tu hijo, aclaró Utsushimi, recuperando algo de su habitual franqueza. Y nos parece bien compartirlo, si a él le parece bien. Las cejas de Inko se alzaron aún más. ¿Los tres? ¿Juntos? Hitomi asintió con decisión. Correcto. Siguió un momento de silencio mientras Inko asimilaba la información. Entonces, para sorpresa de todos, rió con una risa genuina, aunque cansada. Bueno. Izuku sin duda ha superado mis expectativas de maneras que jamás imaginé.
¿No estás preocupado?, preguntó Yaoyorozu con cautela. Oh, tengo muchas preguntas e inquietudes, le aseguró Inko. Pero ahora mismo, mi prioridad es ver a mi hijo despertar. Todo lo demás se puede resolver más adelante. Hitomi asintió, apreciando el enfoque práctico. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? La mirada de Inko se posó en la mano de Hitomi, que aún descansaba sobre la frente de Midoriya. Tu tacto refrescante parece aliviar su incomodidad. Si estás dispuesta a quedarte un rato más, creo que sería beneficioso. Me quedaré, dijo Hitomi inmediatamente. El tiempo que sea necesario. Yo también puedo ayudar, ofreció Yaoyorozu. Podría crear compresas frías que le brinden alivio cuando Todoroki necesite descansar. Y ya casi vivo aquí, añadió Utsushimi. No me voy a ningún lado. Una hora después. Hitomi se acomodó en la dura silla del hospital, con la mano aún apoyada en la frente de Midoriya. El suave pitido de los monitores había formado un ritmo en su mente durante la última hora, un pulso constante que marcaba el paso del tiempo. Su brazo derecho había empezado a dolerle por el uso prolongado de su don, pero se negaba a mostrar ninguna molestia. No necesitas quedarte en esa posición todo el tiempo, dijo Inko, al notar el sutil cambio de Hitomi. La chica recuperadora debería volver pronto con equipo más especializado. Está bien, respondió Hitomi, con sus ojos bicolor fijos en el rostro de Midoriya. La aplicación constante de frío parecía aliviar la batalla interna que libraba. Mi resistencia es adecuada. Yaoyorozu regresó de afuera con una bandeja con 4 tazas humeantes. Encontré un poco de té. Espero que no le moleste, señora Midoriya. Por favor, llámame Inko, dijo la madre de Midoriya, aceptando una taza con una sonrisa de agradecimiento. Y el té está perfecto, gracias. Hitomi observaba la interacción con atención. Yaoyorozu se movía con una gracia que denotaba años de entrenamiento. Su coleta negra se mecía suavemente mientras distribuía las tazas restantes, colocando una junto a Hitomi, al alcance de su mano libre. Gracias, dijo Hitomi. No hay problema. Yaoyorozu se sentó frente a ella, alisándose la falda. ¿Cómo está? Su temperatura sube cuando le retiro el contacto, explicó Hitomi, levantando ligeramente la mano para demostrarlo. De inmediato, Midoriya frunció el ceño y se le formaron pequeñas gotas de sudor en la piel. Volvió a colocar la palma de la mano, y sus rasgos se relajaron de nuevo. El efecto es consistente. Utsushimi se removió en la segunda cama, incorporándose y frotándose los ojos. Su habitual cabello rubio, perfectamente peinado, se desparramaba en direcciones extrañas, y unas ojeras le ensombrecían los ojos. A pesar de su aspecto desaliñado, esbozó una débil sonrisa. ¿Hay algún cambio? Todavía no, respondió Inko con voz suave. Pero el don de Todoroki parece ayudarle a sentirse más cómodo. Utsushimi asintió, se bajó de la cama y se acercó a examinar el rostro de Midoriya. Sí, se ve más tranquilo. Qué bien te ves, reina de hielo. Es una aplicación práctica, dijo Hitomi, ignorando el apodo. Había notado que Utsushimi les asignaba etiquetas a todos, y discutirlo sería ineficiente. Utsushimi tomó la mano de Midoriya, entrelazando sus dedos con los de él. Recovery Girl dijo que estaría ocupada con las lesiones del festival de tercer año durante al menos una hora más, dijo Inko, mirando su teléfono. Quinn la está ayudando, así que estamos solos hasta entonces. Un silencio incómodo se apoderó de la sala mientras cada mujer parecía buscar qué decir a continuación. Inko finalmente lo rompió, dejando su taza de té con un clic decisivo. Bueno, ya que vamos a estar aquí un tiempo, quizás deberíamos conocernos mejor. Sus ojos verdes los recorrieron con calidez maternal. Kamie, ¿te importaría traer esas galletas de mi bolso? Hornear por estrés se me ha ido un poco de las manos. Utsushimi sonrió, recuperando algo de su energía habitual. Tus galletas son una pasada, mamá Midoriya. Nunca sobran. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.